Bien, vamos a continuar con esta cuarta parte de sensores en Arduino y en esta ocasión veremos cuáles son los sensores de presión y los sensores ultrasónicos. Vamos a comenzar con los sensores de presión. Y un sensor de presión es un instrumento compuesto por un elemento detector de presión con el que se determina la presión real aplicada al sensor, utilizando distintos principios de funcionamiento y otros componentes que convierten esta información en una señal de salida. Sensores de precisión con tecnología de galgas extensométricas. Estos sensores tienen un elemento de detección de la precisión al que se adhieren galgas extensométricas metálicas, o en el caso se aplican galgas de película estrecha mediante pulverización. Este elemento de medición puede ser una membrana, o en caso de los cuerpos de medición con galgas de lámina metálica también se puede utilizar un elemento de tipo tubular. Las principales ventajas de este diseño de tipo tubular monolítico son un aumento de la rigidez y la capacidad de medir presiones muy elevadas hasta los 15.000 bares. Sensores de precisión capacitivos. Utilizan una cavidad de presión y una membrana para formar una condensación variable. La membrana se deforma cuando se aplica presión y la capacidad se reduce de manera proporcional. Este cambio en la capacidad se puede medir eléctricamente y correlacionarse con la presión aplicada. Este tipo de sensores están limitados a presiones bajas hasta alrededor de 40 bar. Sensores de precisión piezoreceptivos. Consiste en una membrana, principalmente silicio, con galgas extensométricas integradas que detectan la deformación derivada de la presión aplicada. Estas galgas extensométricas se suelen configurar formando puente de Wheatstone para reducir la sensibilidad e incrementar la potencia de salida. Debido al material utilizado, pueden utilizarse hasta presiones en torno a los 1000 bar. Sensores de presión absoluta. El sensor de presión absoluta, sensor MAP, utiliza la presión de aire en la admisión para definir la cantidad adecuada de aire y combustible requeridas para el cilindro encendido. El sensor MAP mide la aspiración del colector de admisión, la cual fluctúa según la carga del motor relativa a la presión barométrica. Sensores de presión manométrica, también conocidos como sensores de presión relativa, se emplean para medir la presión en relación con la presión atmosférica presente en ese momento. Sensores de presión de vacío o vacuómetros. Los vacuómetros es un instrumento de medición que mide la presión de vacío. Esta presión es inferior a la presión atmosférica. Estos medidores de vacío pueden usarse en receptores de bombas de aire o en condensadores de vapor. La presión de vacío es igual a la diferencia de la presión absoluta y la presión atmosférica. Los signos negativos se suelen omitir al medir la presión de vacío. Sensores de presión diferencial. Los sensores miden la presión diferencial, es la diferencia entre un determinado valor de presión y otro valor de referencia. De hecho, se podrían considerar también la presión absoluta como presión diferencial basada en el vacío como referencia, o la presión relativa en comparación con la presión atmosférica. Manómetros sellados. Estos sensores son utilizados principalmente para medir la presión de los medios fluidos como la industria petrolera y química, los álcalis de fibra química, el teñido industrial, la farmacéutica, alimentaria y otros sectores industriales para el proceso productivo. El medidor de presión de diafragma sellado está equipado para medir los medios que tienen corrosión fuerte, alta temperatura, alta viscosidad, fácil cristalización, fácil solidificación y materia sólida flotante. Los lugares con presión y otras situaciones donde sea necesario para evitar que los medios de medición entren directamente en manómetros generales y eviten que se acumulen sedimentos. Para facilitar la limpieza, deben aplicar un diagrama del sistema que está compuesto por un aislador de diagrama y presión universal. Sensores de proximidad. Un sensor de proximidad es un transductor que detecta objetos o señales que se encuentran cerca del elemento sensor. Existen varios tipos de sensores de proximidad según el principio físico que utilizan. Los más comunes son los interruptores de posición, los detectores capacitivos, los inductivos y los fotoeléctricos, como el del infrarrojo. Sensores de proximidad inductivos.
Son ideales para automatización de maquinaria y equipo, son componentes altamente rentables y una de las opciones más comunes en sectores industriales. Algunas de las ventajas de estos sensores son exactitud de conmutación y frecuencias de conmutación elevadas, resistentes a la suciedad y a las vibraciones, y son útiles para gran variedad de metales, incluyendo aluminio, latón, hierro y acero. Sensores ultrasónicos de proximidad. Funcionan con una gran variedad de materiales, incluso con superficies problemáticas. Se trata de sensores de microprocesamiento con salida digital simple o doble, salida analógica en voltaje o corriente. Se cuenta con modelos especiales para la detección de doble hoja. Estos componentes tienen salida digital o analógica y el potenciómetro de ajuste de distancia, en algunos de los casos. Sensores magnéticos de proximidad. Son la mejor opción para detectar el campo magnético generado por un imán, el cual generalmente se trata de un actuador magnético. Las principales aplicaciones de estos sensores están en el control de las válvulas lineales o cilindros neumáticos. Al igual que otros de los sensores, estos sensores de proximidad magnéticos están certificados para atmósferas explosivas de gases y vapores inflamables y o polvo combustible. Los sensores magnéticos de proximidad ofrecen tres tipos de actuadores magnéticos y los modelos pueden ser de tubo de plástico o metal tubular. Sensores fotoeléctricos de proximidad. El sensor de proximidad fotoeléctrico de tipo reflex te permite detectar objetos sin necesidad de contacto en un rango de hasta 2 metros, de fácil integración con sistemas digitales como Arduino, PIX o PLCs. Solo es necesario conectar la salida del sensor a una entrada digital de microcontrolador. Posee dos salidas, la primera es de tipo NPN, normalmente abierto, y la segunda es de tipo NPN, normalmente cerrado. Las salidas son complementarias y podemos elegir trabajar con cualquiera de ellas. Puede ser alimentado con 5 volts y trabajar directamente con Arduino. Y bien, entonces hasta aquí va a llegar este video en el cual se han mostrado algunos de los tipos de sensores de presión y de proximidad que pueden ser utilizados en la industria. Si el video les gustó, a favor de comentar, compartir, like y suscribirse, y nos vemos en el siguiente video.